orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6:18. Cuando leo este texto, siento que el apóstol Pablo está llamando a una generación de guerreros, no de espectadores. La oración no es una opción, es una estrategia de guerra espiritual. No es una rutina devocional. Es una orden del cielo para sostener el avance del reino. Pablo no dice oren de vez en cuando, sino orando en todo tiempo. No dice con una sola clase de oración, sino con toda oración y súplica. No dice por ti mismo, sino por todos los santos. Y esto es tan maravilloso. Escucha esto: todo el tiempo, con toda oración, por todos los santos. La oración es el campo de batalla donde se forman los generales de Dios. Los hombres y mujeres que conquistan en la oración no son los más fuertes físicamente, sino los más firmes espiritualmente. Dios está levantando en este tiempo generales de oración, personas que saben entrar en el lugar secreto y salir con instrucciones celestiales. Hoy en día muchos saben cantar, predicar, dirigir, pero pocos saben permanecer de rodillas. Y los que saben permanecer en la presencia de Dios son los que sostienen al mundo espiritual. No hay avivamiento sin oración, y quiero que eso penetre en lo más profundo de tu ser, que lo entiendas con cada átomo de tu espíritu, alma y cuerpo. No hay avivamiento sin oración. No hay victoria sin clamor, y no hay autoridad sin intimidad. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cada vez que leo estas palabras, siento que Dios no busca religiosos, busca clamadores. El Señor está diciendo: clama a mí y yo te responderé. La oración no es un monólogo, es un diálogo con el cielo. Es una relación personal con Dios. Hay respuestas que solo se abren cuando clamo. Hay revelaciones que solo se desatan cuando me arrodillo. Jeremías no recibió esta palabra en un templo, sino en una cárcel. Eso significa que los generales de oración no se forman en la comodidad, sino en el proceso, en el dolor, en la prueba. Cuando el enemigo te encierra, Dios te enseña a clamar. Y en ese clamor tu espíritu crece, tu visión se abre, tu oído se afina. Dios está levantando una generación que ora con entendimiento, con fuego, con poder, no repitiendo oraciones vacías, sino intercediendo con lágrimas, gimiendo en el Espíritu, declarando palabra con autoridad. Esa es la escuela donde se gradúan los generales del reino, la escuela de la oración.
Santiago capítulo 5 y el verso 16 dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Este texto es una explosión espiritual. Santiago no dice que cualquier oración puede mucho, sino que la oración eficaz del justo tiene poder. ¿Qué significa eficaz? Significa una oración que produce efecto, una oración que mueve el cielo, que desata respuestas, que rompe yugos, que sana a enfermos, que cambia atmósferas. Yo he aprendido que no se necesita ser un predicador, que solo hay que tener disposición, solo hay que ser un justo que ora. Cuando un justo se arrodilla, el infierno tiembla. Cuando un hijo de Dios levanta su voz, los demonios retroceden. Y cuando una iglesia se une en oración, el cielo se abre y la gloria desciende. Por eso hoy el Espíritu Santo te dice: te estoy llamando a ser un general de la oración. Un general no huye de la batalla. Un general no deja su posición. Un general resiste hasta el último momento. Un general dirige su oración. No ora solo por sí mismo, ora por su generación. No se rinde ante la guerra, la conquista de rodillas. Y si te has sentido débil, cansado o sin fuerzas para orar, hoy Dios te dice: te estoy formando para comandar victorias desde la intimidad. La oración no es solo hablar con Dios, es caminar con Él, es escuchar su voz, es ejecutar sus planes, es mantener viva su presencia en medio del caos. El general de la oración no busca la fama, busca comunión. No pelea con armas humanas, pelea en el Espíritu Santo y a través de su oración. El poder de Dios se manifiesta, los cielos se abren y los milagros comienzan a suceder. Así que quiero hablarte de 4 cosas que un general de la oración tiene que hacer. Y yo creo con todo mi corazón que Dios va a levantar a generales de la oración. Y no estoy hablando de gente famosa. No estoy hablando que Dios te va a hacer un famoso predicador. Dios podría hacerlo si está en sus planes. Pero eso realmente no es importante. ¿De qué te serviría ser el más famoso de los predicadores? E incluso con ese título irte al infierno. Porque es que Dios no aprueba a los famosos, aprueba a los que se rinden, a los que han aceptado a su Hijo como único y suficiente Salvador y lo siguen con todo su corazón. Pero Dios ha de levantar generales de la oración que estremecerán el infierno, que traerán avivamientos a sus vidas, a sus familias, a sus casas, a su generación. En primer lugar, los generales de la oración conocen el poder de la comunión. Juan capítulo 15 verso 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis
y os será hecho. Jesús no está hablando aquí de una oración ocasional, sino de una relación constante. Permanecer significa habitar, vivir, permanecer unidos a Él. El poder de la oración no depende de cuánto hablo, sino de cuánto permanezco en su presencia. Muchos oran, pero pocos permanecen, y la promesa de pedid todo lo que queréis y os será hecho no es para los religiosos, sino para los que permanecen. El secreto de los generales de la oración es que oran desde la comunión, no desde la necesidad. Ellos no buscan cosas, buscan su presencia. Y cuando su palabra habita en ellos, todo lo que piden se alinea con la voluntad del cielo. Daniel capítulo 6, verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que quedaban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel era un hombre de comunión. A pesar del decreto de muerte, no negoció su tiempo de oración. Los generales de la oración no dependen de las circunstancias, sino de sus convicciones. Daniel entendía que el secreto de su influencia en Babilonia no era su sabiduría, sino su comunión con Dios. Su oración era constante, disciplinada y agradecida. Él no pidió solo por su vida, sino que se mantuvo firme, porque sabía que su oración sostenía el propósito de Dios en una nación pagana. La comunión te da autoridad espiritual. En Lucas 10:19 dice: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. La autoridad no se recibe por títulos, se recibe por comunión. Cuando caminas con Dios, su autoridad fluye en ti. Los que oran desde la presencia gobiernan en el Espíritu. Por eso hoy yo sé que tú vas a cambiar tu método de oración. No vas a orar desde la necesidad. Y entiendo que hay circunstancias en tu vida que requieren una intervención divina urgente. Pero hoy, además de ir a clamar por lo que necesitas y por ese milagro que estás pidiendo, vas a ir a estar en comunión con Dios. Vas a ir a soltarte en los brazos de tu Padre Celestial, porque entiendes que lo que Él tiene para ti es más poderoso que todos los problemas que estés enfrentando. La comunión nos da dirección divina. Isaías 30:21 dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. En la oración no solo hablamos, también escuchamos. El general de la oración no se guía por emociones, sino por instrucciones. Es necesario aprender a escuchar la voz de Dios en esos tiempos de oración. Salmos 46:1 dice: Dios es nuestro
amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso la comunión te sostiene en medio de la prueba. Quien ha aprendido a permanecer en comunión con Dios no se derrumba, no se desmorona ante las crisis, se fortalece en la oración, porque sabe que no solo está en ese tiempo difícil, sino que Dios está con él. En segundo lugar, los generales de la oración entienden la guerra espiritual. Efesios capítulo 6, verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra esas huestes espirituales. El apóstol Pablo revela que nuestra guerra no es natural, sino espiritual. Y un general de la oración no pelea con personas, sino con espíritus que controlan ambientes, ciudades y corazones. No se desgasta discutiendo, sino que se levanta a orar y a atar en el nombre de Jesús. En la guerra espiritual, el campo de batalla es la mente, la boca y el altar. Quien gana en oración gana en la vida. Por eso el enemigo teme más a un creyente de rodillas que a 1000 predicadores sin oración. En el segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 16 al 17, Eliseo le dice a Giezi su criado: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Eliseo no entró en pánico porque sabía quién estaba con él. Un general de oración ve lo que otros no ven. Donde otros ven peligro, él ve protección divina. La oración le abrió los ojos al siervo y le reveló que el cielo estaba peleando por ellos. El que ora no depende de las circunstancias visibles, sino de la realidad invisible del poder de Dios. La oración te da visión espiritual. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cuando tú oras, ves lo que los ojos naturales de los demás no pueden ver. Sabemos que no estamos solos, que los ángeles de Dios pelean por nosotros, porque la oración te da discernimiento. La primera carta de Juan, capítulo 4 y verso 1 dice: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque un general de oración no se deja engañar por apariencias. La oración le da luz para discernir la raíz espiritual de las cosas. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 10 y el verso 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El poder no está en tu fuerza, sino en las armas espirituales. Cuando oras y tienes comunión real con el Padre, las fortalezas caen y las cadenas se rompen. En tercer lugar, un general de la oración intercede por otros.
y es tiempo de avanzar en el reino espiritual. Yo sé que muchos anhelan crecer espiritualmente, servir al Señor, ver cosas preciosas en sus vidas, pero tú vas a ser un verdadero general de Dios y vas a pensar en aquellos que te rodean, aún en aquellos que te critican e incluso en aquellos que te quieren hacer daño, porque vas a pedir al Señor que Dios obre en sus vidas. Ezequiel 22:30 dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dios busca intercesores, no espectadores. Un general de la oración no ora solo por su familia, ora por su nación, por su iglesia, por su generación. El intercesor se pone en la brecha, carga el peso de otros y se para entre el juicio y la misericordia. Donde no hay intercesión, hay destrucción. Pero donde hay alguien que se levanta en oración, la misericordia prevalece sobre el juicio. Éxodo 32, verso 11 al 14. Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que iba a hacer a su pueblo. Moisés era un general de Dios. Él se puso entre el pueblo y la ira de Dios. Su oración cambió el destino de Israel. Y esto nos enseña que una oración intercesora puede detener un juicio. Moisés no pensó en sí mismo, pensó en los demás. Eso hace un verdadero general de la oración. Carga el peso espiritual de otros y se convierte en un canal de misericordia. Cuando intercedes, te haces partícipe del corazón de Dios. Y esto es tan hermoso. Quiero que lo entiendas. Cuando tú intercedes, te haces partícipe del corazón de Dios. Romanos 8:26 dice: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando tú intercedes, el Espíritu Santo ora contigo y Él te enseña a sentir lo que Dios siente. O sea, ¿te das cuenta de esto? Eres tú y el Señor intercediendo por los demás. No hay momento más sublime, más singular, más inigual, más especial que cuando estás intercediendo por otros, cuando el Espíritu te hace sentir el dolor de alguien más. Es el mismo dolor que alguien está sintiendo. Ese dolor lo siente Dios también y lo sientes tú. Es tu corazón uno con el Señor. Interceder cambia destinos. Job 42:10 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. La oración intercesora no solo cambia a otros, también cambia tu propia historia. Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La oración colectiva liberó a Pedro de la cárcel. Cuando la iglesia ora unida, las puertas de hierro se abren y las cadenas se caen.
Por eso amo orar con otros creyentes. Amo leer esos mensajes e interceder con ellos, porque sé que cuando dos de nosotros nos ponemos de acuerdo para interceder, eso es tan poderoso que Dios obra milagros que nunca nos imaginábamos. Y en cuarto y último lugar, un verdadero general de Dios, un general de la oración, persevera hasta ver la gloria. Lucas 18:1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Muchos de ustedes se han quedado a la víspera de su milagro. Les faltaba un solo poco para alcanzar lo que se les había prometido. Un poquito más, pero se detuvieron justo antes de recibir lo prometido. Y Jesús fue claro: el secreto de la victoria está en no desmayar. Los generales de la oración no se rinden aunque no vean resultados inmediatos. La oración perseverante rompe los tiempos, las resistencias, los cielos cerrados. Cada vez que oramos y no vemos nada, Dios está trabajando en lo invisible. Los cielos no se abren ante la insistencia emocional, sino ante la perseverancia espiritual. En el primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 42 al 44, vemos a Elías que subió a la cumbre del monte Carmelo y se postró en tierra. Puso su rostro entre las rodillas y a la séptima vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Esa es la verdadera guerra espiritual. La oración que persiste, que no se rinde, que sigue firme ante las situaciones y las circunstancias adversas. Elías oró 7 veces. No fue a mirar el mar, fue a seguir orando. Su perseverancia trajo la lluvia sobre una tierra seca. Un general de la oración no ora una vez y se cansa. Ora hasta que el cielo responda. La nube pequeña era señal del inicio de una gran lluvia. Así son todas las señales que Dios da a los que no se rinden en la oración. Por eso persevera para que tu fe sea revelada. Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, pero cada vez que perseveras en la oración demuestras tu fe y Dios se agrada de los que no se rinden. Perseverar trae resultados visibles. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. El que persevera cosecha. La respuesta puede tardar, pero llegará el tiempo perfecto para esa respuesta de Dios. Por eso persevera, porque el perseverar en la oración te transforma. Romanos 12:12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. La perseverancia no solo cambia tus circunstancias, cambia tu carácter, te hace maduro, firme y resistente en el espíritu. Así que, si quieres ser un general de la oración, no es un título. Nadie quizás lo va a declarar, ni tendrás un diploma para colgar en la pared. Oh, pero en el cielo sí que hay diplomas espirituales. Allí están clavados en las murallas del cielo, con clavos del Espíritu y cubiertos con la sangre del Cordero.
Este es un llamado de Dios. Él está buscando a hombres, mujeres que gobiernen desde sus rodillas, que oren con poder, que intercedan por su generación, que permanezcan hasta ver su gloria. Hoy el Espíritu Santo te dice: te estoy formando en el secreto para usarte en público. No te rindas, porque serás un general de la oración. Yo lo creo con todo mi corazón, que hoy Dios está levantando a hombres y a mujeres para estremecer la tierra y el mundo del Espíritu. Y creo que esa persona eres tú. Así que le doy la gloria y la honra al Dios Todopoderoso que nos llamó, a su Hijo Jesucristo y al Santo Espíritu de Dios. Amén y amén.